Sí, señor. Querido estudiante, tenga usted muy buena tarde. Vamos a seguir desarrollando esta actividad de competencias ciudadanas, lógicamente hablando sobre la Constitución Política de Colombia, los elementos fundamentales, las teorías, las argumentaciones que esto indica para mirar el contexto histórico de una manera muy prudente y muy sabia en este procedimiento académico. Bien, la sesión pasada veíamos algo sobre la Constitución, qué era la Constitución, cómo está dividida la Constitución y la misma organización de la Constitución. Y definíamos como primer elemento la Constitución, segundo, la división de la Constitución en la parte dogmática y en la parte orgánica. Hoy vamos a seguir desarrollando ese elemento hasta llegar muy seguramente a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, que los tocamos de igual manera la sesión pasada, y miraríamos, si nos alcanza el tiempo, dos elementos importantísimos para hablar. Uno, el derecho a petición, y el otro, la acción de tutela. Terminando esos dos elementos, nos metemos con el artículo 42 constitucional, que habla sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y teniendo esos tres elementos, que son o cuatro elementos, que son la Constitución como tal, ¿cierto? La definición, la división, primero; segundo, los derechos fundamentales y los derechos humanos; tercero, la explicación sobre lo que es el derecho de tutela y lo que es el derecho de petición, o la acción de tutela y el derecho de petición, y nos meteríamos de lleno con la ley de justicia y paz. Bueno, entonces hagamos un pequeño recorrido rápidamente sobre lo que vimos la sesión pasada. Entonces decíamos que la parte orgánica, esta incluye, gracias, los títulos 1, los títulos 3 al 12 de la Constitución, hasta el artículo 227, en donde están los partidos políticos, donde está la parte democrática, donde está la organización, donde está la estructura, donde está el Estado y demás. Y la parte dogmática hace referencia a lo que son el pensamiento filosófico, es decir, su teoría como tal, lo que es el preámbulo de la Constitución. Aquí miremoslo, exactamente, aquí miremoslo, listo. Preámbulo de la Constitución, derechos fundamentales, dos derechos, garantías y deberes. Eso lo analizamos la actividad pasada. Bien, entonces hoy miraremos esto. Aquí está el cuadrito donde la estructura constitucional está arraigada o está determinada por dos fuentes, la parte democrática y la parte participativa. ¿Qué es la democracia? La democracia es la participación que tiene el ciudadano ante un Estado. Entonces, ahí están los dos elementos, la parte democrática, que es pluralista, que es libertaria, es decir, que es liberal como tal, no como partido liberal, sino como acercamiento al pueblo, a la parte de la democracia, a la parte de la participación. Y, lógicamente, la estructura constitucional, por el otro lado, es participativa, es neofederal y es netamente laical. Esto quiere decir que nuestro Estado colombiano es netamente laical. Bueno, entonces, ¿cómo está organizado o cómo está estructurado el sistema electoral? Démonos cuenta que el sistema electoral tiene como fundamento principal el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que cumple funciones diversas, ¿cierto? Diversas, pero que van en el mismo sentido. Es la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, todo lo relativo a la identidad de las personas, la forma en que cuando existen las votaciones aquí en Colombia, que haya la mayor organización, el mayor orden y lógicamente que este sea un órgano totalmente de control, la organización electoral. Eso es simplemente para que lo tengamos en cuenta. Estructura del Estado. ¿Cómo está estructurado el Estado? El Estado está estructurado bajo dos elementos fundamentales, importantísimos. Primero, tener en cuenta que hay ramas del poder público, y segundo, los órganos de control y los órganos electorales. Ya veíamos que el órgano electoral pues hace referencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ella es la encargada de vigilar y controlar que cuando existan elecciones, pues los votos estén adecuadamente, valga la redundancia, bien contados, que haya organización, que no haya ningún plagio, que no haya alteración o adulteramiento de aquellos votos, y que lógicamente haya el conteo adecuado para que
los participantes, es decir, nosotros como participantes, estemos tranquilos ante esas elecciones. Y por el otro lado, un poquito más extenso, lógicamente, las ramas del poder público que empiezan a desarrollarse a partir del artículo 113 constitucional. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Muchos de nosotros no sabemos en qué consiste o cómo está estructurado la rama legislativa, ni la ejecutiva, ni la judicial. Rápidamente yo les doy un sondeo. La rama legislativa, encargada por el Congreso de la República, por el Congreso, la Cámara, y lógicamente ellos se encargan, esta rama legislativa se encarga de realizar las leyes. Pasa por un consejo, pasa por el otro consejo, cuando hay una ley pasa por el otro consejo, como 3 o 4 veces, y de acuerdo a eso se la envían directamente al presidente de la República, es decir, al Ejecutivo, ¿cierto? La legislativa, cuando hay una ley, se la envía directamente al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que demorarse máximo 6 meses, ni un día más, 6 meses, y el Ejecutivo, si verdaderamente está de acuerdo con esa ley que se elaboró por el Congreso de la República, ¿qué hace el presidente de la República? La sanciona, es decir, la firma. El que tiene poder sobre o para firmar o para sancionar una norma, una ley aquí en Colombia, es el presidente de la República, el presidente de turno. Entonces, no puede firmarla un congresista la propone, un congresista la dispone, pero quien firma esa ley o esa norma es el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo. Se demora máximo 6 meses para firmarla. Ustedes se preguntarán, ¿el presidente de la República puede hacer una ley? Sí, el presidente de la República puede hacer una ley. Casos extraordinarios. Primero, conmoción interior, es decir, cuando hay guerra. Colombia muy seguramente ha tenido, creo yo, una sola guerra en Colombia, que fue en 1923 con Perú. Entonces, ese día muy seguramente el presidente de turno firmó una ley extraordinaria para mirar cómo se realizaba la parte administrativa, la parte económica, la parte legislativa y la parte judicial en cuanto a la guerra que hubo con este estado vecino que fue Perú. ¿En qué otro momento el presidente de la República puede hacer una ley? En momentos de catástrofes sobrenaturales. Ustedes se acuerdan cuando en 1986 fue la catástrofe de Armero, ¿cierto? Entonces ahí, en la catástrofe de Armero, ¿cierto? El presidente de turno, muy seguramente, realizó esta ley para beneficiar a las víctimas, es decir, a las personas víctimas de esta catástrofe sobrenatural. Y en el momento, la tercera posibilidad, cuando hay escasez económica, el presidente de la República realiza una ley extraordinaria. Entonces, en esos 3 aspectos, en esas 3 situaciones, el presidente de la República llama a un consejo extraordinario para realizar la ley correspondiente de acuerdo a los 3 aspectos mencionados anteriormente. Entonces, la ley legislativa o la rama legislativa se encarga de realizar la norma. La rama ejecutiva o el ejecutivo es la parte administrativa. ¿Quién administra el Estado colombiano? El Estado colombiano lo administra el presidente, está en cabeza del presidente de la República. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y autoridad máxima, suprema autoridad o máxima autoridad. Entonces, cumple esos 3 papeles como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como máxima autoridad administrativa. Entonces, des en cuenta que el presidente de la República tiene un poder grandísimo. ¿Quiénes están a la cabeza del Ejecutivo? Pues en cabeza del presidente de la República, en cabeza del vicepresidente de la República y en cabeza de su gabinete ministerial, es decir, los ministros que tiene Colombia hoy en día. Entonces, el vicepresidente, ¿qué es? Es una figura netamente decorativa, no es nada más, no tiene ninguna función extraordinaria. En caso de pronto de que muera el presidente de la República, pues se lo reemplaza mientras hay elecciones para elegir al nuevo presidente y de igual manera el presidente de la República, el vicepresidente de la República, en el momento en que el presidente está ausente, pues el vicepresidente de la República lo reemplaza. Pero él no toma ninguna decisión.
El vicepresidente de la República aquí en Colombia, como les digo, es una figura netamente decorativa. Tiene más función, tiene más poder los ministros, el ministerio, que el mismo vicepresidente de la República. El orden de derecha a izquierda, por ejemplo, encabeza el Ministerio de Defensa, después el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, y de último, o de atrás para adelante, está el Ministro de Cultura, el Ministro de Medio Ambiente y el Ministro de Educación. Es decir, que Colombia le da más importancia a lo que es la guerra, entre comillas, que a la misma educación, que a la misma medio ambiente, que a la parte cultural. Bueno, entonces, ese es el encabezamiento tanto de la rama legislativa como de la rama ejecutiva. Y la rama judicial, pues está en cabeza del colegiado de los jueces, o sea, el juez, quien da sentencia, quien dicta sentencia, entonces es el juez. Entonces, ahí están las tres ramas del poder público. Las tres ramas del poder público, eso se desarrolló no está desarrollado, implementado o tipificado en la ley colombiana. Eso es a nivel mundial. Quien desarrolló muy seguramente, quien tuvo en cuenta las ramas del poder público, fueron aquellos ingleses, John Locke, primero, el inglés John Locke, el francés Juan Jacobo Rousseau, ingleses, franceses, y bueno, ellos dos especialmente fueron los que desarrollaron las tres ramas del poder público. Ya más adelante vamos a trabajar un poquitico sobre ese aspecto. Bueno, órganos de control. Los órganos de control, como lo decíamos anteriormente, está en cabeza especialmente el Ministerio Público. ¿Cuáles son los órganos de control? ¿Quién controla nuestro Estado? ¿Quién controla los recursos económicos? ¿Quién vigila que se cumplan adecuadamente, o más bien que no se vulnere ningún derecho fundamental o ningún derecho humano? Está en cabeza del procurador, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público y los personeros municipales. La Contraloría General de la República encabeza, lógicamente, el Contralor General de la República y tiene algunas funciones específicas. ¿Qué papel cumple el Contralor General? Vigila la gestión fiscal, es decir, la parte económica de los recursos económicos, especialmente la parte fiscal, y controla el resultado de la administración que hay en nuestro Estado colombiano. ¿Quién controla el Ministerio Público? ¿Qué hace? ¿Qué funciones cumple el Ministerio Público? Promoción y guarda de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial. Entonces, si ustedes tienen alguna situación, algún reclamo frente a estas situaciones, pues es interesante que miremos cuál es el punto frágil o cuál es el punto de vulneración para que se acerquen a cada uno de esos órganos que controlan y que regulan la estabilidad de nuestro Estado colombiano. La protección de los derechos humanos se da por medio de una acción de tutela, se da por medio de una acción de cumplimiento, se da por medio de una acción popular, se da de acuerdo al soporte ético de la democracia. Entonces, esos son como los tres elementos, los cuatro elementos importantísimos cuando a mí se me vulneran, cuando yo siento que a mí se me vulneran, se me violan mis derechos humanos y mis derechos fundamentales, yo recurro a cualquiera de estos elementos y de acuerdo a eso, pues lo solicito. Bien, recordemos que los derechos humanos son diferentes a los derechos fundamentales. Los derechos humanos nacen después del Segundo Holocausto, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina más o menos la Guerra Mundial? Recordemos que fue con la derrota de Alemania, entonces en 1945 prácticamente finaliza, hacia marzo o abril de 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania. Recordemos que más o menos hacia el 29 y 30 de abril, supuestamente Hitler se quita la vida, ¿cierto? Entonces algunos dicen que escapa aquí a la parte de Sudamérica, Argentina, se está unos años ahí y muere, pero algunos dicen que debido a la derrota de Alemania, pues Hitler, que era el gran canciller, entonces se quita la vida. Entonces ahí nacen los derechos humanos. Primero. Segundo, los derechos humanos nacen
en 1945 con la terminación, la culminación de la Segunda Guerra Mundial, pero se materializan en 1948 con la Organización de las Naciones Unidas. O sea, se crea el organismo de las Naciones Unidas para la protección de las víctimas, para la protección de aquellas personas que han sufrido los horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces a partir de eso se crea este organismo, Organización de Naciones Unidas, y empieza esta organización a reconocer a cada uno de los estados como estados, de acuerdo a su territorio, de acuerdo a su población y de acuerdo a su situación económica o a su estructura económica. Entonces, a partir de esos elementos, a partir de esas situaciones, se van creando, se van desarrollando, se van implementando y se van reconociendo cada uno de los estados como estados. Hasta hoy, que muy seguramente hay alrededor, o no casi puntualmente, 196 estados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU, y alrededor de 46 islas que han sido o que están siendo hasta ahora reconocidas, y que algunos países están en observación. Hay 3 estados, 3 países que están en observación. Estos son el Vaticano, que a pesar de ser estado, no es estado, está en observación por su condición de ser la sede papal. La Franja de Gaza, que están 2 estados importantísimos como son Palestina e Israel, y entonces estos 3 estados, es decir, Palestina, Israel y el Vaticano, están en estado de observación por la Organización de Naciones Unidas para ser reconocidos como estados. Entonces ahí, a partir de con esos elementos, pues se consolida lógicamente la creación de los derechos humanos. Y la creación de los derechos fundamentales se dan su origen principal y fundamental se da con la Revolución Francesa del 1789. Ahí la historia de la humanidad parte en 2, lógicamente en Francia, con esta Revolución Francesa, se da en París. ¿Debido a qué? Debido a la vulneración y a la alteración que hay de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Es decir, no habían o no existían estos 3 elementos. Entonces el pueblo francés realiza un cartismo, es decir, una carta, redacta una carta en donde se vulneran esos derechos y lógicamente la expone ante el Estado, ante el gobierno, que era Francia en ese momento monárquico, había una monarquía absoluta y absolutista, y empieza a derrocarse lógicamente la monarquía y empieza a desarrollarse netamente un sentido parlamentario, es decir, una participación del pueblo para el pueblo. Y entonces ahí se originan o se desarrollan los derechos fundamentales que más adelante los vamos a ver con la acción de tutela. No me meto más en los derechos fundamentales porque los vamos a ver con la acción de tutela, pero me devuelvo un poquitico a los derechos humanos, ya que no es de condición obligatoria que estén implementados o tipificados en las constituciones de un Estado. Pero afortunadamente en Colombia están tipificados estos derechos humanos, y están tipificados a partir del artículo 46 hasta el artículo 49. Estos derechos humanos, miramos aquí la imagen, porfa, gracias. Entonces, los derechos humanos son de primera generación, son de segunda generación y son de tercera generación. Los de primera generación son individuales, cívicos y políticos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es un derecho humano que el ser humano, valga la redundancia, tiene? Aquí colombiano. Entonces, está por ejemplo individual. ¿Qué derecho humano individual hay? El derecho al voto. Yo puedo ejercer el derecho al voto, ¿cierto? Entonces, ese es un derecho individual. Un derecho social, que es de segunda generación, por ejemplo, es el derecho que todos los seres humanos tenemos a la educación. Todos los seres humanos aquí en Colombia debemos de tener acceso al conocimiento, a la educación. Dentro de esos derechos, volvemos otra vez aquí, dentro de esos derechos de primera generación están los individuales, los cívicos y los políticos. Los de segunda generación están los sociales, los económicos y los culturales. Y los de tercera generación están los colectivos y hacen parte los del medio ambiente. Entonces, si ustedes quieren mirar cuáles son los derechos humanos que están implícitos dentro de dentro de la Constitución colombiana, miremos a partir del artículo 46 constitucional. Entonces, ahí están implementados primera generación, segunda generación y tercera generación. Bueno, entonces aquí seguimos, ¿cierto? Aquí seguimos y vamos a meternos con el derecho de petición. Ya ustedes se preguntarán,
¿Qué es eso del derecho de petición? Bueno, pues vamos a tratar de mirar y especular sobre lo que es el derecho de petición. El derecho de petición, como primera medida, está reglamentado, está tipificado en nuestra Constitución en el artículo 23. De igual manera está contemplado en el artículo 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Entonces, si yo quiero interponer un derecho de petición, pues tengo obligatoriamente que ubicar, tengo que poner, tengo que realizar y tener en cuenta que tiene que ser regido y reglamentado por un orden jurídico, y ese orden jurídico pues no es otra cosa diferente que la Constitución Política de Colombia. Y dentro de la Constitución Política de Colombia está el artículo 23 que hace referencia al derecho de petición. Entonces, ¿qué dice el artículo 23? Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar que no se le vulneren, que no se violen los derechos fundamentales. Es decir, que ese derecho de petición, volvemos aquí un momentico, aquí, listo. Ese derecho de petición puede ser a nivel individual, a nivel cívico, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, cultural, colectivo y del medio ambiente. Es decir, pueden ser de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Por lo tanto, ahí es diferente a la vulneración o la violación de los derechos fundamentales. Yo no puedo interponer un derecho de petición cuando se me vulnera un derecho fundamental. Entonces, aquí está muy clarito. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. ¿Ante quién yo interpongo un derecho de petición? Ante la entidad competente. Por ejemplo, si ustedes ven que el docente de la materia tal, que dirige, organiza la materia tal, llega sucio, mal vestido, oliendo a trago, demás, ¿qué hacen ustedes? Colocan un derecho de petición invocando el artículo 23 constitucional y desarrollan los hechos, ¿cierto? Los hechos, el día tal, a tal hora se presentó el docente, tal cosa, fue respetuoso y demás, y ponen todos sus hechos ahí. ¿Cuál es la pretensión? Que se retire. La pretensión tiene que ser muy clara, lo que se pretende. Claro, siempre que hay unos hechos tiene que haber en el derecho de petición, siempre que hay unos hechos tiene que haber una pretensión. ¿Qué se pretende? Que se retire el profesor de las aulas de clase, es decir, que no vuelva a dictarnos clase por su situación de alcoholismo, de mala presentación, de vulgaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pretensión en el derecho de petición tiene que ser muy precisa y muy clara, ¿cierto? Entonces, tiene que ir eso. La próxima sesión les voy a presentar cómo se hace el derecho de petición, es decir, los puntos fundamentales. No se necesita, tercer punto, no se necesita de abogado para hacer un derecho de petición, no se necesita, ¿sí? Ustedes mismos, cada uno de ustedes mismos pueden solicitarlo, ¿cierto?, de manera respetuosa ante la entidad competente que para reclamar, valga la redundancia, para reclamar alguna situación. ¿Qué situación? Ya lo volvemos a decir aquí. Situación a nivel individual, a nivel civil, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel colectivo o a nivel de medio ambiente. Ese es el derecho de petición. Es decir, que no va dirigido directamente ante el juez. Ante ningún juez va dirigido el derecho de petición. Va dirigido única y exclusivamente ante la entidad competente, ante la entidad que a la entidad a la cual yo voy a hacer el reclamo. Ese derecho de petición es individual normalmente. No se puede presentar un derecho de petición colectivo. Para eso está la acción popular o la acción de grupo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la acción de grupo? La veíamos aquí. Esta. Mírenlas acá. Acción de cumplimiento, acciones populares y aquí faltó la acción de grupo, ¿sí? Entonces, el derecho de petición lo hace una sola persona. ¿Ante quién? Ante la entidad competente. ¿Cuánto tiempo tiene que demorarse la entidad? Depende. Si es una entidad pública, es decir, si es una entidad del Estado,
La obligatoriedad es que sea máximo 10 días hábiles a partir de la fecha en que se radique ese documento. Si es una entidad privada, la entidad privada digamos que tiene un poquito más de gabela, tiene un poquito más de tiempo. Y si esa entidad se demora más de 2 meses privada en contestar la solicitud o la petición o la queja que yo realizo por medio del derecho de petición, se llama jurídicamente silencio administrativo. Y ese silencio administrativo quiere decir que cuando se pasa ese tiempo y no hay una respuesta por parte de la entidad, se hace ver que la respuesta es favorable, afirmativa a mí. No es favorable a la entidad, sino a mí. Es decir, lo que yo solicito por medio del derecho de petición, sí, es favorable para mí, ¿cierto? Esa queja o ese reclamo que yo realizo, que yo hago de manera respetuosa, entonces, si hay 2 meses más, si se demora 2 meses, pues lógicamente hace ver que ese silencio administrativo que me favorece ese reclamo a mí normalmente. Ahora, hay entidades que se pueden demorar 3 años, 2 años, 1 año, entonces yo tengo que insistir, persistir y resistir. ¿Para qué? Para que me den respuesta de una manera pronta. Entonces, es importante eso. ¿Debe presentarse por escrito el derecho de petición? No. No necesariamente debe presentarse por escrito el derecho de petición. El derecho de petición puede ser verbal. Yo no sé escribir, no sé leer, pero voy ante la entidad a reclamar alguna situación, voy a interponer alguna queja. Entonces, el funcionario de la entidad está en la obligación, está en el deber ser de recibirme esa queja como derecho de petición, invocando el artículo 23 constitucional y el artículo 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. No puede ser o no es una obligatoriedad que el derecho de petición sea escrito. ¿Qué es lo formal? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo más sano y lo más sensato? Que yo realice mi derecho de petición escrito, de una manera organizada, de una manera estructurada, de una manera bien ordenada y bien sistematizada. ¿Para qué? Para que la entidad a la cual se dirige el derecho de petición, la queja o el reclamo, pues me dé la solución de la manera más pronta y eficaz. La petición tiene que ser muy puntual, la petición tiene que ser muy concreta, entonces eso es importante. Recordemos que si me lo niegan, que si la entidad me niega ese derecho de petición, pues lógicamente yo voy a un segundo punto o a un segundo elemento que es directamente quejarme ante la entidad superior a esa, que es la superintendencia de, miremos a ver, si es la superintendencia bancaria, si es la superintendencia de industria y comercio, si es la superintendencia de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que me nieguen alguna petición como derecho a petición y lógicamente sea negativo la propuesta, pues yo voy directamente ante la entidad superior. O si yo quiero que sea más efectivo el derecho a petición, lo llevo con copia a esa entidad. Digamos, por ejemplo, yo compré un televisor el día de hoy, me costó 5 millones de pesos. Digamos que yo ubico el televisor en mi casa, lo empotroné, lo ubiqué, vi televisión el primer día, segundo día, listo, y no me gustó. Entonces, ¿qué hago? Voy a la entidad donde compré el televisor, digo, voy a entregar este televisor, por favor me devuelven la plata. Y entonces ni siquiera la entidad, el almacén, tiene la posibilidad de decirme por qué me lo devuelve. Si yo lo quiero devolver, lo devuelvo y no pasa absolutamente nada y tienen que entregarme, devolverme el 100% del dinero que yo pagué por ese televisor. No pueden pasar de 3 días calendario sin o para yo quedarme con el, si pasan de esos días ya ni modos, ¿cierto? Pero simplemente porque no me gustó el televisor, entonces yo tengo la posibilidad de devolverlo y me tienen que devolver la plata, obligatoriamente, el 100% de la plata, simplemente por el motivo de decir, no me gustó el televisor, ya, ellos tienen que devolverme inmediatamente la plata. Si no lo hace esa entidad, ¿qué pasa? Hago un derecho de petición, ¿cierto? Bien organizado, bien estructurado, y con copia ¿a quién? A la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de ¿qué? De avalar, de estudiar y de garantizar que no se me vulnere ese derecho que yo solicité de la devolución del dinero porque simplemente no me gustó el producto que yo compré. Ojo, no puede pasar de 3 días para
para hacer el reclamo. Si pasa de 3 días para hacer el reclamo, pues lógicamente ya no puedo hacer nada a menos de que exista un daño en ese producto que yo compré. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso frente al derecho de petición. Siempre que me nieguen, vuelvo, insisto, siempre que me nieguen el derecho de petición, voy ante la entidad superior, ante la entidad que vigila y controla a esas entidades, ¿cierto? Si de pronto hay un malentendido donde yo vivo, en mi sector donde yo vivo, en los apartamentos, entonces por medio del vigilante que hubo un robo, que tal cosa, entonces esa situación, ¿a dónde voy? A la Superintendencia de Vigilancia, entonces hago un derecho de petición reclamando eso y yo sé que fueron los vigilantes y tal cosa y demás, y lo estructuro, lo desarrollo, ¿cierto? ¿Con copia a quién? A la Superintendencia de Vigilancia. Si yo veo que en el banco en algún momento yo entro a un cajero, ¿cierto? Y voy y digo, no, pero espera un momentico, yo tenía tanta plata y ya me parece tanta. Entonces, ¿qué hago? Interpongo, ¿cierto? Hago un derecho de petición solicitando al banco que por favor me devuelvan ese dinero porque yo no lo retiré en ningún momento, ¿cierto? Entonces, ellos hacen un estudio y si no me devuelven el dinero, voy con copia, más bien hago el derecho a petición y con copia ¿a quién? A la superintendencia bancaria, y la superintendencia bancaria remite inmediatamente todos esos documentos por los cuales yo anexé, ¿cierto? Las copias, el video, demás, y entonces ¿a dónde lo remite? Directamente a la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía se encarga de hacer el procedimiento junto con la superintendencia bancaria, y muy seguramente la superintendencia bancaria ordena, ¿cierto? Ordena a la entidad, el banco, por ejemplo, el banco, qué sé yo, da vivienda, ¿cierto? Si ese es el banco donde me retiraron ese dinero, entonces la superintendencia bancaria, por medio de una solicitud o por medio de una resolución, valga la redundancia, resuelve que por favor le devuelvan el dinero a fulanito de tal por tales y tales motivos, ya que él ni siquiera tuvo acceso ese día, a esa hora al banco, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta y tener muy presente esas situaciones. Vuelvo, insisto, siempre cuando me nieguen un derecho de petición, siempre voy a la superintendencia, es decir, a los jefes de ellos, con copia, ¿cierto? Hay una partecita en la parte de abajo del documento, yo coloco CC, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Vigilancia, cualquier superintendencia, pero tengo que radicarlo en las dos partes. ¿En dónde? En la entidad competente, ¿cierto? Y en la en la superintendencia donde se hace el mejor y el mayor control frente a esa situación o esa queja o ese reclamo que yo estoy solicitando. Es importante dentro del derecho de petición, vuelvo insisto, que se haga escrito y que sea respetuoso. Respetuoso quiere decir con palabras acordes, con palabras ordenadas, con palabras estructuradas, y de tal manera que la persona que lo lea, pues lógicamente diga, por lo menos, así se lo nieguen, por lo menos no haya la posibilidad de que yo, al solicitar a la superintendencia, a cualquier superintendencia, que de pronto mi forma de decir las cosas o mi forma de describirlas me lo puede negar también por esa situación. Entonces, tener mucho tacto con las palabras que yo voy a utilizar en el derecho de petición. Bueno, espero que el derecho de petición haya quedado claro, cómo es el procedimiento, cuál es el debido proceso que yo debo tener cuando yo tengo una queja o un reclamo. Vuelvo, insisto, al derecho de petición no se le pueden escribir que se me vulneran los derechos fundamentales. Igual, me adelanto, en la acción de tutela única y exclusivamente es la vulneración o la violación de los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales están tipificados, están escritos en nuestra Constitución a partir del artículo 11 al artículo 41, incluyendo el artículo 42, que hace referencia a la familia. Entonces ustedes dirán, ¿y qué pasa con el artículo 43, 44 y 45? Lo que pasa es que esos 3 artículos, esos 4 artículos, a veces incluyendo el 46, hacen referencia al adolescente y al joven, ¿cierto? Entonces como que están en intermedio entre los derechos fundamentales y entre los derechos humanos, ¿cierto? Entonces están ahí como en una intemperie, como en un estado gelatinoso, en el cual no se sabe si están dentro de los derechos fundamentales o están dentro de los derechos humanos. Bueno,
Entonces, metámonos directamente y por lo menos dejemos el esquema de lo que es la acción de tutela. Entonces ahí ponchamos la imagen, gracias, en donde dice, ¿qué es la acción de tutela? Entonces, la acción de tutela, como primera medida, es el mecanismo. Es un mecanismo que tenemos los más necesitados, los de estrato 1, 2 y 3, y aún los de estrato 4. No es que los de estrato 5 y 6 y demás no lo tengan, sí lo tienen, pero es para favorecer especialmente este mecanismo de defensa. ¿A quiénes? A los más necesitados, a los que se les han vulnerado sus derechos fundamentales, a las personas menos favorecidas del Estado colombiano, que somos la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, esas personas, pues lógicamente, por medio de la acción de tutela, pues reclama, digámoslo así, solicita que se le han vulnerado o que se le ha violado sus derechos fundamentales, se les han violado sus derechos fundamentales. Bueno, entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Primero, ¿qué es la acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo el cual acude la persona, el ciudadano, el individuo colombiano, ¿cierto? Acude ante el juez o ante los jueces para que el juez salvaguarde, garantice, cuide y proteja sus derechos fundamentales. Es decir, que yo acudo como ciudadano ante un juez, ¿para qué? Para que no se me vulneren mis derechos fundamentales. En caso de que, de otra forma, digámoslo de otra forma, en caso de que se me vulnere un derecho fundamental tipificado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 11 al artículo 41, incluyendo el artículo 42, ahí inmediatamente, cuando yo sienta que se me vulnera, que se me viola ese derecho fundamental, inmediatamente acudo ante un juez. ¿Para qué? Para que el juez, lógicamente, cuide, protege y garantice mis derechos fundamentales. Es la única persona institucionalmente, jurídicamente, constitucionalmente, que me puede garantizar mis derechos fundamentales. Imagínense que en el 2005 está de presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez, y el doctor Álvaro Uribe Vélez en algún momento trató de sacar una resolución, no sé si un acto legislativo, no recuerdo en este momento si fue un acto legislativo, el cual decía que como había tanta tutela, le llamaron en la época la tutelitis, antes del 2005, entonces para todo y por todo eran la tutela, y entonces el doctor Álvaro Uribe Vélez dijo que se acabe la tutela. El artículo 86 constitucional, que es que hace referencia a la tutela, que se elimine. Entonces, afortunadamente el Congreso de la República y más de un ciudadano, más de un político, dijo, no, un momentico, señor Uribe, es lo mínimo que el Estado puede garantizarle al ciudadano colombiano. El órgano, ¿cierto? El órgano, la rama legislativa más bien, tiene que proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de estos ciudadanos. Y entonces, gracias al legislativo, especialmente al Congreso de la República, se opuso a lo que propuso el doctor Álvaro Uribe Vélez, y la tutela continuó su marcha. Y hasta hoy sigue vigente el artículo 86 constitucional como garantía de los derechos o la protección de los derechos fundamentales. No se me violan los derechos fundamentales. Si ustedes miran, por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia, el artículo 11, que es donde comienzan los derechos fundamentales, y dice, el derecho a la vida es fundamental. Entonces ya con ese artículo, ¿cierto? Con ese artículo 11, ahí empiezan a desarrollarse y a implementarse los derechos constitucionales, ahí en ese momento en el artículo 11. ¿Hasta cuál artículo? Hasta el artículo 42. ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo de defensa que tenemos los colombianos para que nos salvaguarden, para que nos cuidan, para que nos protejan, para que nos garanticen nuestros derechos fundamentales. ¿Ante quién se debe interponer una acción de tutela? Ante un juez. Y el juez resuelve por medio de una sentencia, ¿cierto? Si da el visto bueno para que no se me vulneren mis derechos fundamentales, o el juez determina la absolución o la condenación valga la redundancia, de esos derechos fundamentales. Bueno, queridos estudiantes, dentro de la próxima sesión
vamos a abordar profundamente la acción de tutela y con eso nos metemos a la ley de justicia y paz. Se nos acaba el tiempo, ha sido un momento muy especial, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Chao, chao.